Ahora sí, después de muchas vueltas al tema de la siguiente elección, estamos ya a meses, a muy pocos meses, de la próxima elección más grande de la historia del país, en donde los números nos dicen que uno de los sectores que va a dominar el padrón electoral son los jóvenes, los que van a votar por primera vez. ¿Cuántos primeros votantes tenemos? Y de esos, ¿cuántos realmente van a asistir a las urnas a votar? ¿Qué le interesa hoy en día a los jóvenes? ¿Los estamos subestimando con los famosos tenis fosfo? Esto es Cambiando la Narrativa. ¿Qué tiene que pasar en este país para que realmente nos interesemos en la política? Tú eres de los que no se mete en la política, porque déjame decirte que la política se mete contigo. Cambiando la Narrativa nace con la intención de acortar la brecha que naturalmente existe entre tú, ciudadano, y las decisiones de tu país. Aquí no te vamos a estresar ni frustrar. Aquí te vamos a invitar que a través de la información pasemos de la indiferencia a la acción. Cambiando la Narrativa, con Valeria Guerra y Marisa López Collado. Hola, ¿cómo están todos los que nos escuchan, los que nos ven? Me encanta este capítulo, Marisa. Estoy emocionada porque vamos a hablar de los primeros votantes. Y en automático me lleva a mi juventud, que aparte de las fiestas, también traemos el tema de por quién íbamos a votar. Sí, te ¿o daba no? emoción tu INE, la primera vez que ibas a la urna. Claro, y quienes nos escuchan, yo me acuerdo perfecto la primera vez que voté, que fui con mis papás y siempre digo, sabía que traía puesto, fue para mí tan significativo y no sé si tú te acuerdas la primera vez que votaste. Sí, la primera que voté fueron por... No estuvo tan atractiva, diputaciones federales. Ya me tocó después la de Peña Nieto, Josefina. Y sí tengo mis propias reflexiones de la manera en cómo emití mi voto y cómo me dejé engañar en su momento, fíjate, por el truco de las encuestas que hoy en día que estoy dentro de la comunicación política, lo entiendo. O sea, yo fui de las víctimas de la estrategia de Josefina Vázquez Mota, pero bueno, lo platicamos más adelante. Bueno, mi primera vez que voté estuvo espectacular porque estudiaba Derecho en el TEC y fue cuando Vicente Fox ganó. No, me muero. Y me acuerdo que vinieron al Teatro Luis Elizondo, todos los candidatos, y con Fox daba la vuelta el teatro, la fila del teatro de tantos jóvenes que queríamos escuchar, el de las botas, el de los jeans. Sí, sí. Y los demás candidatos pues no tuvieron tantos seguidores y bueno, pues no había redes sociales, obviamente, pero lo tengo así súper fresco. ¿Y ahora qué pasa con los chavos? Bueno, pues lo viven de una manera distinta. Vamos a platicar de números que, bueno, no sé si están tan emocionados. Hay una indiferencia importante, pero bueno, pues arrancamos con el primer tema. A ver, yo con la elección de Fox, que creo que va también de la mano con el cambio de generaciones que estamos viviendo, tampoco había redes sociales. Yo me acuerdo, no votaba en la elección de Fox, pero me acuerdo que me llevaron mis papás a la Plaza Lerdo en coche, que es como el Zócalo en su respectiva ciudad donde nos escuchen, a celebrar el triunfo de la democracia y como si México hubiera ganado el Mundial. La gente se abrazaba con un aire de democracia y de libertad que no se respiraba, que creo que me marcó en mi personalidad. Y bueno, la primera vez que voté también me acuerdo que me emocioné mucho. Y de los primeros candidatos que yo vi fue también en la universidad, que creo que, bueno, vamos a ver si en las campañas ahorita los candidatos empiezan a ir a las Claro. universidades. Vi a Josefina Vázquez Mota. Peña ya no fue porque venía del incidente de Peña en la Ibero y del movimiento Yo Soy 132. Y me tocó ver a Andrés Manuel también en la Ibero. Y lo que tú viviste con Fox, yo lo viví con Andrés Manuel de una manera, creo yo, un tanto populista, porque en una universidad privada llevaron camiones de simpatizantes de él que le hacían como vallas para saludarlo. Entonces, sí te da un feeling diferente escuchar al candidato en voz propia. Totalmente. Pero vamos a ver quiénes son los primeros votantes de esta primera elección más grande de la historia. Estamos hablando de gente que nació a partir de julio del 2001 para acá. O sea, entre 2001 y 2006 van a ser las personas que por primera vez van a acudir a las urnas a votar en una elección presidencial. Se estima que son 15 millones, Valeria va a ahondar más en Sí. los números, pero es un peso en el padrón electoral tan importante como el de los adultos mayores, con la diferencia que los jóvenes son naturalmente apáticos, sobre todo hacia la política, y un tanto abstencionistas. Es una generación que nació ya con el internet. O sea, ya tienen TikTok, ya dentro de la gama de TikTok ven desde el político, si lo quieren seguir y les llama la atención, hasta la bloguera, el chef, el beauty make, o sea, lo que voy. Hay una gama de posibilidades que ellos tienen acceso que difícilmente se interesan en la política, por un lado. Por otro lado, es una generación que nació en un país ya naturalmente violento. Todavía a mí me tocó, yo nací en el 90,
todavía a mí me tocó salir a andar en bicicleta. En lo que llegaba mi hermana de la secundaria, yo me iba atrás de mi casa a andar en bicicleta. Me acuerdo mucho hacían concursos de periódico en mi primaria y yo todas las casas de atrás de mi fraccionamiento las conozco por dentro porque tocaba. ¿No tiene periódico que me regale? Ah, sí, mija, pásale. Y me metía a la casa y algo que hoy en día no dejaríamos hacer a los jóvenes. A lo que voy, vivieron otro México y dentro del otro México que vivieron, ya nacieron en un México con una democracia joven, pero en un México demócrata. Ellos no saben el tema de la caída del sistema del 88. Nada. Carlos Salinas se les hace en la prehistoria. Todo esto que hemos vivido de lo que a ti en su momento te tocó, de salir a marchar para pedir, el privilegio El de tener un 88. INE, exactamente, ellos ya no saben lo que es, pues sí, vivir en un país autoritario, totalitarista, y van a ser también la generación que va a pagar las consecuencias de las decisiones que tomen o dejen de tomar en las urnas hoy en día. Pero repito, es un sector naturalmente abstencionista. Si están crudos no van, si hay un viaje no van, si muchas posibilidades por las que no se acercan a la urna por un lado y por otro lado desinformado. Porque ¿por quién vota un joven? Claro. Bueno, como les hemos platicado aquí en este podcast, Marisa y yo hemos estado compartiendo esta información en universidades, en prepas, porque realmente yo he asumido el compromiso como ciudadana, que es mi aportación, es decir, recordarles a los jóvenes lo que vivimos, y lo están haciendo los papás. No necesariamente, pero deberían de hacerlo. Bueno, lo están haciendo marchando, por ejemplo. Ah, bien, sí, O sea, sí, por un completo. sector importante de la población en estos días de febrero asistió a una marcha. Y bueno, ya hay muchísimas marchas aquí en mi ciudad también por la calidad del aire. A lo que me refiero es que los papás que saben lo que nos costó la democracia y que funcionara, por ejemplo, las autoridades electorales, pues lo están hoy defendiendo. Pero bueno, ahí sí es cierto, está ahí la tarea que a ver si le están transmitiendo esto a los jóvenes. Pero bueno, volviendo a la idea, estamos platicando con los jóvenes y yo quiero compartirles que en una de las prepas que fui, una de las preguntas que me hizo una chava fue, ¿cómo hago para que mis papás quieran votar? Y yo, ¿Qué no, contestas? Sí. ¿qué le contestas? Y pues para mí lo primero fue poner el ejemplo, pero por eso son importantes estas conversaciones con los chavos, para que ellos sepan lo que ha sido el transitar de México para llegar al México que hoy realmente las elecciones funcionan. Y para mí la mejor manera de verlo es que no sabemos quién va a ganar en cualquier elección. Sé que a nivel federal, la presidencial, los números pues están muy ¿Indican claros, algo? Claro. pero no en los estados, no en el Congreso de la Unión, para las diputaciones, alcaldías. Y el que haya incertidumbre, de aquí junto a estas dos palabras que parecen lo contrario, el que haya incertidumbre electoral te da la certeza de que funciona la democracia. Y yo sí creo, aquí hago un paréntesis, que esa generación puede ser apática hacia los temas del país, pero muchas veces porque no lo conocen. Porque me pasó una experiencia que tuvimos de ir a una de las prepas, cuando tú les empiezas a contar que en el 88 las elecciones las organizaba la Secretaría de Gobierno, como que empiezan con cara de, a ver, ¿cómo? O sea, sí se enganchan en un tema que no es que no les llame la atención, probablemente no lo conocen y no hemos hecho la tarea de compartirse. Sí. Bueno, vamos a los números. Como dijo Marisa, los primeros votantes son los que están entre los 18 y 20 y tantos años, y de esos estamos hablando de 15% del padrón electoral. Si nos vamos a los jóvenes de hasta los 29 años, que son los que se habla de jóvenes en México, según el Instituto de la Juventud y cómo se definen, estamos hablando de un 30% del padrón electoral, que es igual a las personas de 65 y más. Entonces, si juntamos estos dos grupos, son quienes van a dar el triunfo a... Quienes pueden mover la balanza, ¿no? Así de un es, lado o del otro. así es. Entonces, es importante conocer esos números, pero también de los jóvenes, que aquí es donde pues, para mí más me impacta, vota el 49%. Es decir, en la última elección de presidencial votó el 49%. En el 2018. Así es. Entonces, quiere decir que la mitad de cada dos, uno vota. ¿Qué va a ser diferente esta elección? Va a ser diferente. Van a ir más a votar. Sabemos que conforme en edad, los mexicanos votamos más, se llega hasta un 60% de votación según la elección. Entonces, esos son los números y es que creo yo que mucho del si van a ir o no a votar o por qué uno de cada dos se abstiene es porque no les llama la atención lo que están viendo reflejado en los spots publicitarios. O sea, creo que sí.
por un lado tenemos a políticos que han quedado a deber en sus propuestas, meto probablemente a todos en la misma canasta ahí, y por otro lado, los que se intentan presentar como una opción fresca para los jóvenes, que creo yo que menosprecian el intelecto de los jóvenes, porque a mí ver un nivel de conversación en la agenda nacional en donde se centre todo en el modelo de unos tenis, creo yo que me ofendería como joven, puesto que mi generación de jóvenes, y no es que esté muy grande ni muy chica, fueron la generación del Yo Soy 132, que sí era algo, un peso histórico en la elección, sí fue un movimiento que representó una preocupación para el candidato en su momento, Enrique Peña Nieto. Claro. Yo me acuerdo de mi papá en el 2012 de decirme, es que yo tengo esperanza en este país por cómo veo a los jóvenes. ¿En dónde quedó esa esperanza que los jóvenes representaban? Que va muy de la mano con, uno, la apatía que los jóvenes representan, que creo yo que va de la mano con lo que se habla en la mesa de tu casa, porque si no se hablan de estos temas, pues difícilmente tu hijo se va a enterar de el proceso democrático que vivió México en los últimos 20 años. Y por otro lado, entonces ya los políticos es como, no, pues estos es una generación que no la quiero catalogar con un adjetivo, pero entonces le voy a poner unos tenis, voy a poner una marca de moños, de maquillaje, de lo que quieran, y ahí se van todos como borregos cuando México necesita mucho más que ese nivel de conversación. Yo pensé que el destape del candidato presidencial de MC, García Maínez, iba a ser realmente un tema que fue en una carne asada con cervezas, en la casa de su padrino político, el gobernador de Nuevo León. O sea, yo En el municipio con mayor ingreso per cápita de toda América Latina. Y pensé que iba a ser un tema en los jóvenes. O sea, yo lo mencioné en todas las prepas que fui, pero con un tono un poco sarcástico, irónico, y no obtuve respuesta. O sea, siempre de que, pues oís algo de ruido así entre el público. Dije, o sí, realmente... yo cuando hablé de ese tema en un foro diferente, o sea, en un foro de adultos, sí hubo comentarios de, sí, ya ni la friegan, ya sabes, o sea, como inconformidad, por así decirlo. Pero creo que a los jóvenes no les brincó como probablemente a nosotros. No les brincó, y a eso iba mi reflexión, que a lo mejor están acostumbrados, o ya casi seguro están acostumbrados a ese nivel de discusión, a ese nivel de, yo lo llamo a veces cinismo, a los que los políticos han entrado en las redes sociales y ya parece una burla. O sea, es un destape de una candidatura presidencial. Si queremos conectar con los jóvenes, oye, los jóvenes también son personas listas, los jóvenes también quieren que les hables, sí, de ti como persona, pero también quieren que les hables de qué vas a proponer. México. A ver, la seguridad, el tema principal que ellos han padecido. O sea, son una generación que no ha podido ir al antro tranquilos. No lo digo en el sentido fifí, si lo quieres ver, o whitezican de alguna manera, pero han padecido directamente el tema de las balaceras, todo lo anterior, y no puedo creer realmente que en vez de cuestionar sobre eso nos vamos con la narrativa de unos tenis. Y creo yo también el tema del destape del candidato llamó mucho la atención, pero nuevamente aquí van dos narrativas. Por un lado, la narrativa del círculo rojo, por así decirlo, sí, claro, que si te metías a Twitter había toda una de qué hacía Mariana sentada ahí, la manera, las cervezas, lo que tú quieras. Y por otro lado, el perfil de los jóvenes, que entonces para mí sí viene un reto, y lo pregunto de todo corazón. Ya tenemos a una generación de jóvenes, ya hablamos con las características que hemos mencionado para bien o para mal, ya hablamos del peso político que van a representar en el padrón electoral, y aquí viene la siguiente pregunta. Si tú fueras candidato o estratega electoral, ¿cómo le llegas a esos jóvenes? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué quieren escuchar? Porque entonces caemos en esta risible situación que lo vivió Nuevo León en las elecciones a gobernador, que ves candidatos haciendo TikToks bailando, creyendo que así le van a llegar a los jóvenes, y por otro lado, pues no logramos nada, creo yo, ¿no? O sea, nos vamos como un tema superficial. Y mi siguiente pregunta es, ¿necesariamente un joven atrae a un joven? En Estados Unidos, por ejemplo, el voto joven lo tenía Bernie Sanders, que es un candidato de edad avanzada. Entonces, muy avanzada. ¿Cómo estamos subestimando o cómo estamos manejando este perfil del electorado que puede representar un peso suficiente en la balanza si se lo damos nosotros, creo yo, como consultores, sociedad, políticos, lo que quieras? Porque si no, vamos a caer en el abstencionismo que mencionamos del 2018, en donde uno de cada dos o perdió el INE, o se levantó con resaca, o se fue de puente y no va a ir a votar, pero sí va a pagar las consecuencias, ojo aquí,
de las decisiones que está dejando de tomar en la urna en este momento de la vida y de la coyuntura del país. Bueno, tú hablas, Marisa, le estás hablando a los estrategas, tú que has estado en gobierno, bueno, yo también, de cómo vamos a hacer para atraer el voto de los jóvenes, pero yo también a quienes nos escuchan, que espero que también haya jóvenes, pero bueno, más o menos del público que conozco, que sé que estamos muy jóvenes, pero son más de nuestra edad, que muchos son papás. Definitivamente es hablar de estos temas en la mesa, preguntarles a nuestros hijos qué te interesa y hacerlo saber en las mesas en las que participamos, en los diferentes sectores en los que nos movemos, en la empresa, en la iniciativa privada, en las organizaciones. Esto es lo que a los chavos les interesa. Y una de las cosas que yo sí he visto, y esto sí con una claridad total, es que les da flojera ver a los políticos pelearse, así tal cual. Y yo sí veo un país dividido, de ataques. En el estado en el que yo vivo, Nuevo León, ni se diga la conversación en esos temas. O sea, es que es de verdad que dices, no puede ser el nivel de la conversación que estamos, o sea, es que digo... A mí me sorprende, lo digo a ver, yo soy de Veracruz, estamos grabando actualmente en Monterrey, de camino aquí al estudio de grabación, me tocó ver un espectacular en donde decía, ¿de qué lado estás? Y había un emoji que no sé si es una popó o un Hershey, ya sabes, el que te ponen en WhatsApp como de una caquita, y por el otro lado una naranja, y yo, ¿es en serio? Bueno, y creo que hay otro de una rata, ¿no? No sé, hay que nos confirmen si hay uno de sí. una rata, pero definitivamente los pleitos, los ataques a los jóvenes dicen, ¿cómo? Son los adultos, son los que deberán de estar poniendo el ejemplo. Entonces, no sé, habría que realmente irnos a investigar más. Si un joven atrae a un joven, definitivamente los pleitos no atraen a los jóvenes y es eso, no los hemos podido interesar en la vida pública. Yo creo sí que debemos de elevar la conversación en todos los sentidos. Por un lado, a ver, si eres joven y nos estás escuchando, adéntrate un poquito más en conocer cómo tu país se ha desarrollado en la última década. Si tú quieres, pregunta a partir de que se cayeron las Torres Gemelas para acá, o sea, por ponerte una fecha atractiva. Que, por ejemplo, ahorita el tema de la Sociedad de la Nieve, que está en Netflix, ha traído a los jóvenes, yo escucho hablar de temas históricos, claro. que si Uruguay, que si, que digo, bravo, estamos dejando de hablar de influencers para hablar de hechos históricos. Pero bueno, pregunten de las Torres Gemelas para acá, ¿qué ha cambiado en tu país? ¿Y qué país te gustaría? También empieza tú a proponer para ver... Si yo sé qué país me gustaría tener, puedo entonces saber un poco qué propuesta me va a traer o no, por un lado. Por otro lado, creo yo que tenemos que ahondar en la importancia de la democracia y del voto útil. Porque yo soy una generación que me considero intermedia entre los adultos que pelearon por la democracia en el 88 y la generación de los jóvenes que no conoce el tema de la caída del sistema del 88. Pero sí creo que no puedes enamorarte de una democracia y de un país que no conoces y... No caigan en la trampa que yo caí con el tema de Josefina. Voto útil. Entiendan el término voto útil, googleenlo, pregúntenle a sus papás para que sepan realmente que la decisión que van a tomar sea de un peso suficiente en la mesa y que no se vuelvan parte de esta artimaña o de los engaños políticos de los consultores en el momento. Pero a ver, no, hay que profundizar. Voto útil. Voto útil es buscar... Tú tienes que definir qué es lo que no quieres. No quiero poner nombres, no quiero poner colores. Si lo que no quiero va en primer lugar, ¿quién va en segundo lugar? Y entonces mi voto lo perfilo hacia esa opción. ¿Por qué? Porque si yo románticamente pienso que, a ver, Jorge Álvarez Maínez va a tener la mejor propuesta y sus tenis están preciosos y yo quiero que él sea el presidente más joven de la historia. Pero seamos sinceros, hoy por hoy los números dicen que no va a tener 5%. más de, no va a llegar a 2 dígitos en la aprobación, en la participación o en el número de votos que va a conseguir. Entonces, si tú votas por Jorge Álvarez Maínez, como yo voté por Josefina, pues tu voto se está yendo a la basura. Si tú realmente conoces la coyuntura de, como no tenemos una segunda vuelta electoral en una democracia sólida, nos quedamos en 2 opciones y que tu peso valga la pena. O sea, votes por el primero o por el segundo lugar, que realmente sea algo que perfile la balanza y que no te vayas como por el truco de las encuestas de lo que tu candidato que más te llamó la atención quiso representar. Y contrapesos. Justo iba a decir. Y voto útil también es cuando estamos hablando del Congreso, cuando estamos hablando de tus representantes en el Poder Legislativo, en el Senado, en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados. Voto útil, es decir, ¿quién tiene más posibilidades de ganar y de representarme a nivel federal
si efectivamente a lo mejor no me gusta que me en primer lugar y ahí es donde me puedo ir también, ¿no? O que haya contrapesos que dices, oye, veo que la Cámara, hay más de un partido, lo más probable es que gane este partido también a nivel federal y empiezas a analizar tu voto útil, aunque a lo mejor quisieras apoyar a otro candidato. Que creo yo que el tema de los contrapesos también, estas figuras de políticos jóvenes que se volvieron, porque lo tenemos que decir también, para bien o para mal, creo yo, en cierto punto, por más que sea controversial, para bien, Samuel García, un gobernador muy joven, ha puesto la conversación de los jóvenes Sí. a nivel nacional en temas de política, y este episodio que sucedió en donde se quiso ir de candidato a la presidencia y el Poder Judicial lo terminó bajando, porque el Congreso no logró cabildear con el Congreso, puso también en la conversación de los jóvenes la importancia de los contrapesos. Tú le quieres dar poder absoluto a una figura, tú quieres contrapesos en el poder legislativo para que entonces el gobernador o en su momento presidente no pueda tomar las decisiones que tú quieras. Creo yo que puso un ejemplo que muchas veces no era tan tangible en una conversación muy alcanzable para que todos entendamos la importancia de los contrapesos para bien o para mal. Entonces, voto útil, contrapesos, siéntense con sus papás, platiquen de el 88, el 2000, la caída del sistema. A mí ahí también, si nos están escuchando igual y más de nuestra generación, esta entrevista de Álvaro Delgado con el jefe Diego, Ya. buenísima, también la Hay que recomiendo verla. para entrar como en toda esta politiquería que creo que vale la pena. Aquí nos dicen los de producción. Luego, estaban distraídos porque son chavos y jóvenes. Luego voltearon y dijeron, sí, está muy buena, yo no la he visto. Buenísima, buenísima. Oigan, es que estos temas están buenísimos porque nos impactan y como hemos dicho siempre, la política se mete contigo. Para ir cerrando, hoy escuché una entrevista que fue después de la marcha de febrero, donde mencionaba el expresidente del INE, Ay, eso sí, ajá. diciendo que la cuenta oficial del INE hoy, la de mayor seguidores, Esa de TikTok. es la de TikTok. Y que cuando sus asesores le dijeron, te tienes que meter a TikTok, a Lorenzo Córdoba dijo, pero ¿por qué me voy a meter ahí? Eso es para divertirte, eso es para... Dijo, de buenas que le hice caso a los asesores y hoy es la cuenta con más seguidores. Entonces, sí sabemos llegarle a los jóvenes por los medios que ellos usan, con las conversaciones que ellos usan, estoy segura que vamos a lograr una mayor participación y obviamente subiendo la conversación en cuanto al nivel de políticos que tenemos. Pero los medios tradicionales, Marisa, le hablan a los adultos y ahorita me encantó que tú estabas hablando de los jóvenes. Entonces voy a estar pasando este podcast a mi hijo, a todos sus amigos y a lo mejor nosotros también caemos en eso, estar solo hablando a los adultos cuando hay que traer a los jóvenes. Es que, a ver, a mí los jóvenes, y no los quiero menospreciar, pero sí creo que esta generación de jóvenes me ha quedado a deber. O sea, a mí me molestó esta última marcha ver a gente de edad avanzada en bastón que tú dices, gracias, pero tú ya marchaste en el 88, tú ya marchaste en el 94, Ahora tú me ya toca. no deberías de estar marchando. O sea, ya me toca a mí ir defendiendo lo que tú me diste e ir trazando el camino para los que vienen atrás. ¿Dónde estaban los jóvenes en la marcha, por un lado? Y por otro lado, en referencia también al tema de TikTok, yo tuve una experiencia que, de verdad, hasta lo grabé, luego lo voy a subir a mis redes, no lo he subido. Hoy. Hoy, como Llegué ¿quién decía hoy? Fox. Llegué a Monterrey, a mí me fascina platicar con las personas que me apoyan manejando cuando tomo un taxi, un Uber, en donde sea, ¿no? Y me empiezan a hablar, yo fingiendo demencia, creo que ya lo comenté, pero yo fingiendo demencia como si no conociera nada de temas políticos. Y A yo, ver. ¿y cómo va el gobernador aquí? No. O sea, No un fan contaste. número 1 de Samuel, pero me daba risa porque no. Y usted, si usted viera a su esposa, mire, su esposa abrazaba a un niño con cáncer y el niño con cáncer y entonces cuando se cortó el pelo, o sea, toda la novela, haz de cuenta que como si te dijera en la versión del presidente, y entonces él viaja en avión comercial y fíjate, él llegó en un Jetta y fíjate que él se movía en un Furo, o sea, todo No, lo que pues le les ha conviene, llegado. pero a eso voy, ¿no? Y yo le decía, oye, y en el tema de la movilidad, los camiones, ¿qué tal? No, hombre, ya tienen internet y tienen aire acondicionado y tema. Y yo, oye, ¿y no te tardas más Eléctricos. en llegar a tu destino por el cambio de las rutas? Bueno, pues para ser sinceros, yo tiene 7 años que no me subo un camión. Y, haz de cuenta, temas así, yo dije, ok, trae perfectamente bien la conversación. Y yo, oye, ¿y tú conoces al gobernador o dónde lo escuchas? No, la verdad, aquí en el TikTok. Dije, ¿Ves? está tremendo esto. Está tremendo cómo puedes cooptar una narrativa por completo a través de una red social
que todo el mundo estamos en el tráfico y estamos... Bueno, pues metámonos más a TikTok y nosotros también en Cambiando la Narrativa no vamos a ser la excepción. Nuestros asesores, igual que a Lorenzo Córdoba, ya nos dijeron, entonces vamos a hacerlo. Pues realmente creo yo, para concluir, creo que los jóvenes tienen una oportunidad de callarnos la boca a los que los estamos subestimando por un lado y por otro lado, como adultos, pues cambiar la conversación en la mesa. ¿De qué hablas con tus hijos cuando los llevas a la escuela? ¿De qué hablas con tus hijos en la comida? O sea, ¿qué películas ven? Como que todo eso va a hacer también que el intelecto de tu hijo mejore o empeore. Lo único que nos une a ti que nos escuchas y a nosotros en nuestro país es el ser mexicanos. Bueno, si estás en México, ¿verdad? Y entonces hagamos eso, fortalezcamos, hagamos equipo y unamos a los chavos y a las chavas a esta conversación. Muchísimas gracias. Y bueno, Marisa, ¿dónde te encuentran? A mí me encuentran en Instagram como Marisa Informa. Creo que voy a seguir el consejo de nuestros asesores y ya me voy a meter a TikTok, pero vamos a hacer también una apuesta. Díganme ustedes si la participación va a ser superior, gracias a los jóvenes o no. Se espera o se estima que en una elección presidencial la participación es entre el 62 y 65%. Pero en la elección del 1994 la participación fue del 74%. Entonces va a estar muy interesante ver si vamos a ver un número diferente en este 2024, 30 años después. Muchas gracias. Ahí me encuentran en V Guerra S y esto es Cambiando la Narrativa. Cambiando la Narrativa, con Valeria Guerra y Marisa López Collado.